Buenas tardes, el día de hoy venimos a presentarles el trabajo final de la materia Deshumanización de la Humanidad, presentado por Kevin Caro Fernández, mi persona María Carolina Leal Sarmiento e Isabela Juliet Mercado Obregón. ¿A qué se le llama no humanismo? Bueno, situándonos en lo que estamos viviendo en esta pandemia, debemos de repensar la manera en que vemos al otro. El nuevo humanismo hace referencia a que dejemos de ser seres humanos tan egoístas, o sea, que dejemos de pensar que somos mejores que los demás o que valemos más, y empecemos a darle el valor que se merece al otro, ya sea negro, blanco, rico, pobre. Como decía Antifonte de Atenas, todos somos los mismos, respiramos de la misma manera y tenemos la misma voluntad. Pero las cosas no son tan sencillas como parece, empezando porque no es la primera pandemia que atravesamos y cada una ha sido resuelta de una manera diferente. Después de leer todo, queda en claro que la única forma de acabar con la pandemia es uniéndonos como mundo, que los países entre sí se complementen, se ayuden, se respeten. Así podríamos todos, hasta el país más pobre, acabar de una manera más rápida y efectiva con el coronavirus. Hay que tener en claro que esta ayuda, unión o fraternidad de la que les estoy hablando en medio de la pandemia no necesariamente va a existir indeterminadamente. Y es que a veces hasta como personas nos unimos con otros por necesidad momentánea y no porque realmente sea lo ético, lo moral, lo correcto. Por ende, las cosas no perduran en el tiempo, sino que se rompen y se acaban. Tristemente, esto no es lo que estamos viendo en la realidad. No vemos esta fraternidad o esta ayuda entre países. Muy por el contrario, es como si cada país hiciera las cosas para su acomodo y para su bien, sin importarle realmente cómo está el otro. Un ejemplo claro de esto es que hay muchos países que ya tienen una posible vacuna para combatir el virus. Y aún así no piensan en ayudar a países que no tienen su misma capacidad, sino para solo beneficio propio. De igual forma, también podemos ver países que han tenido muy pocos casos de COVID-19 sin necesitar tantos instrumentos médicos. Aún así no los han donado o prestado a países de escasos recursos. Así que es muy difícil esperar esa utopía de fraternidad o ese nuevo humanismo. Tenemos que decidir y decidir rápido si queremos empezar a ser nuevos humanos o seguir con nuestro egoísmo. Los autores perciben el mundo, la vida y la humanidad después de la pandemia, quizás con muchas cosas que ya se están dando en la actualidad, pero claro, desde una perspectiva muy diferente. Una de esas son las reformas y contrarreformas. Hay que tener en claro que siempre que un país se genera un cambio, toda la estructura de este se modifica, obviamente para adaptarse a ese nuevo cambio. Lo triste es que hay muchas reformas que perduran hasta después de los acontecimientos, en este caso hasta después de la pandemia, y que tienden a afectar directamente a los individuos que se encuentran bajo estas reformas, debido a que pueden ser reformas negativas hacia un futuro. Un ejemplo de esto es la biovigilancia. En la actualidad vemos que muchos países han activado su vigilancia inteligente para obtener información de sus habitantes y así saber cómo se encuentran, dónde se encuentran, con quién se encuentran, para así poder controlar de alguna u otra manera el virus. A lo que le debemos de temer es que, como lo mencioné, hay reformas que no cambian, que se mantienen y quizás después que se acabe la pandemia esta vigilancia extrema perdure. Y ya pues no sea solo para vigilar a los individuos y saber cómo se encuentran su salud, sino también saber qué es lo que les gusta y qué no les gusta, con tan solo tocar la pantalla o entrar a un enlace.
Así ellos podrían controlarnos y conocer más de lo que nosotros mismos nos conocemos, manipularnos a su antojo. Otra idea de cosas que pueden perdurar después de la pandemia son el teletrabajo. Sabemos que debido al COVID muchas personas han tenido que vivir su vida laboral de otra manera, como lo es por medio del teletrabajo. Y se tiene la idea que después que se acabe la pandemia, el teletrabajo continuará por lo menos en algunas profesiones. La cuarta es si existirán o no cambios éticos en el individuo. Se tiene la idea y algunas empresas se han manifestado respecto a esta situación, cambiando de alguna manera el enfoque de su empresa. BBVA es una empresa que ha pensado en bajarle sueldos a sus directivos, renunciar a los dividendos, hacer más inversiones sociales y escuchar a la ciencia, en un momento donde nos necesitamos todos. Banco Santander nos dice que con sus proyectos sociales contribuirán al desarrollo de las comunidades donde se encuentran presentes. Pero también hay personas que piensan que la ética no se modificará. O sea, dicen que no se darán cambios éticos como los anteriores mencionados. Piensan que la pandemia no ha servido para nada y que seguimos siendo los mismos egoístas, solo que con bozal. Los gobiernos no se han interesado tampoco por abordar una agenda global ya establecida, con el fin de mejorar el bienestar no solo de los países, sino del mundo. Pudimos ver que en el aporte de Yuval Noah Harari, que el avance al futuro del que comenta al principio es una posibilidad de lo que puede hacer la ciencia en unas décadas o un siglo, ya que con el tiempo habrán avances que pueden ser primero con un fin de evitar enfermedades o mejorar la vida de las personas. Según decía Yuval, el ser humano con el pasar del tiempo llegaría a desaparecer para evolucionar a un cambio o ser reemplazados por nuestras mejoras, ya que como dice él, hemos cambiado el mundo, pero nosotros no hemos sido cambiados. Ahora nosotros cambiaremos, ya que para el avance científico lo principal seremos nosotros en cuerpo y mente. En los avances que han ido hasta estos tiempos nos menciona 3 ingenierías. La primera sería la biológica, la cual es la aceleración natural por medio de ADN, cambiando aspectos en lo cognitivo, mental y físico. Un ejemplo que nos muestra es el de los ratones, en donde un ratón con esta ciencia puede llegar a ser más inteligente y desarrollar con mayor rapidez y facilidad un laberinto que otro ratón. Esto, según Yuval, se podría hacer en humanos y saldría de la misma forma, pero no se ha realizado por cuestiones éticas y políticas. La segunda ingeniería sería la cyborg o la robótica, en donde, según el autor Nicolás Negroponte, se podría acceder desde dentro del cuerpo al cerebro mediante una pastilla que contenga los cyborgs. Esto con el fin de crear un segundo sistema inmunológico. También podemos ver esta ingeniería cuando, por ejemplo, a una persona ciega se le implantan ojos biónicos o inorgánicos, los cuales le ayudarían a ver, o una persona que le tuvieran que cortar la mano por alguna razón pueda tener otra de robot para reemplazarla. Hoy en día podemos ver algo de esta ciencia en una persona llamada Neil Harbisson, la cual veía blanco y negro por una enfermedad llamada cromatismo, y ahora, gracias a que tiene una especie de antena en su cabeza, puede oír la frecuencia o el sonido de los colores que tiene a su vista. Puede decirse que esta persona es llamada un cyborg.
Y por último, podemos ver la ingeniería de crear seres naturales, los cuales serían por completo inorgánicos o robóticos con una inteligencia artificial o con partes del cuerpo biónicas, que pudieran quizá estos robots o nuevos seres ir a planetas en los cuales no podemos vivir, esto pudiendo ser de una utilidad social o de negocio en un futuro, ya que, como dice Yuval, esto puede ser un arma de doble filo, ya que estos se pueden utilizar a gran escala, tanto para bien como para mal, dependiendo en gran parte de las intenciones de la persona que la utilice. ¿Cómo nos vemos como integrantes en sociedades del futuro? Concuerdo mucho con el autor Noah de que la tecnología vendría a jugar un papel importante, puesto que los gobiernos, como vemos actualmente en algunos países, han puesto en marcha el monitoreo masivo de integrantes de dichos países, con la intención de mitigar los contagios del COVID. Para esta tecnología, más allá de monitorear la enfermedad, podría también ser utilizada con algoritmos avanzados para conocer nuestro estado de ánimo, gustos, características, etc. Como lo vemos ya hoy en día con los teléfonos inteligentes, los cuales por nuestros registros de entradas a buscadores o páginas nos muestran instantáneamente publicidad de productos, los cuales digitamos en páginas de internet anteriormente. Pienso que como sociedad la raza humana dejará de ser la predominante, ya que en años venideros se prevén tecnologías de vida artificial e inorgánica, las cuales no les afectaría los factores que al ser humano sí. Un ejemplo de ello la edad, las enfermedades, etc. Pienso que si a futuro no nos humanizamos más con nuestro entorno, con nuestros semejantes y otras especies existentes, no nos solidarizamos, nos empatizamos y demás, estaríamos condenados a extinguirnos, ya que estamos llevando al límite a otras especies y a los recursos que nos provee nuestra naturaleza.